Muy buenos días y bienvenidos a todos a otro webinar de la iniciativa Be Online, una iniciativa que pretende ayudar a los colegios y profesores a que las clases sigan tanto en forma presencial como en remoto. Hoy hablaremos de las soluciones de Aruba, una compañía que se define como Hewlett Packard Enterprise Company, con dos experiencias concretas de utilizo de una red inteligente. ¿Qué significa la conectividad 3.0 para la educación? ¿Qué pasos podemos dar y de qué manera para estar preparados no solo para el contexto presencial, sino también para híbrido y online? Doy la palabra a Íñigo Astudillo Zorrilla, quien desde el colegio Ejibide se presentará y nos introducirá a lo que hace en el colegio. Sí, hola, buenos días. Soy Íñigo Astudillo, coordinador de activos y recursos de Ejibide. Ejibide es un centro de formación profesional y educación secundaria. Actualmente tenemos 5 campus en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, con aproximadamente 4.200 alumnos en reglada y 3.000 alumnos en formación para el empleo. Dentro de formación profesional abarcamos diferentes áreas, incluida todo lo que es el área de informática y de sistemas de información. Principalmente la experiencia con todo el tema de redes inteligentes, pues bueno, desde hace aproximadamente 5 años dimos un salto, que luego más adelante comentaremos en las diferentes preguntas que habrá, y sobre todo lo que nos ha permitido es poder afrontar pues la pandemia que estamos sufriendo pues de una forma, entre comillas, tranquila y dando soporte a la gente, sobre todo a nuestros usuarios, tanto lo que son nuestros alumnos como los diferentes educadores. Muchas gracias, Íñigo. Damos la palabra a Juan Carlos Hernández, jefe de servicio TIC de la Universidad La Laguna de Tenerife. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Carlos Hernández. Llevo muy poco como jefe de servicio TIC, desde el principio de este año, pero anteriormente llevaba unos 9 años siendo el jefe del área de infraestructuras TIC. Bueno, la Universidad de La Laguna es una universidad de tamaño medio, tiene unos 22.000 estudiantes, con 3.000 usuarios que son PAS y profesores. Está repartida en 3 campus dentro de lo que es la isla de Tenerife, y formada por en total unos 25 edificios. También tenemos sedes remotas en otras islas, concretamente en La Palma, y otra en el sur de Tenerife. Nosotros realmente fue a finales de 2018, principios de 2019, cuando adquirimos, gracias a Dios, en ese momento, ¿no?, una infraestructura completa de Aruba, tanto desde el core, distribución y puntos de acceso wifi, lo que nos ha permitido un poco pasar todo este periodo de una forma bastante tranquila, ¿no? El tema este ya lo ampliaré un poco más conforme continúe esta presentación, pero bueno, llevamos como 2 años y algo siendo usuarios de una red inteligente. Magnífico, Juan Carlos. Ahora damos la palabra a Pedro Martínez, que es el responsable de desarrollo de Aruba. Hola, buenos días a todos. Gracias por la introducción, Lidia. Soy Pedro Martínez, soy responsable de desarrollo de negocio dentro de Aruba, y simplemente contaros que, bueno, Aruba es la unidad de negocio de Hewlett Packard Enterprise, que se dedica a todo lo que tiene que ver con soluciones de conectividad, movilidad y ciberseguridad. Es decir, somos parte de la familia Hewlett Packard Enterprise, pero bueno, nuestro foco es en todo ese tipo de soluciones que ayudan a las organizaciones a crear entornos de comunicaciones seguros, fiables y en los que, bueno, pues los usuarios puedan interactuar con el entorno, como es un caso muy concreto, pues todo lo que son los entornos educativos, ¿no?, y como vamos a comentar a lo largo de la charla. Y finalmente, José Luis Díez, que es el responsable de movilidad y educación en HP. Pues buenos días a todos, gracias por estar ahí.
Y simplemente por mi parte contaros que como responsable de tecnología para educación, para el canal de HP y los clientes de educación en España, mi obsesión es conseguir que los centros entiendan que lo más importante es la infraestructura de red y que después de tener una infraestructura de red adecuada a los desafíos metodológicos y de enseñanza que se quieran definir y los modelos de aprendizaje, en función de esa infraestructura de red podemos plantearnos la adquisición de los equipos, pero que no se puede hablar nunca de, por poner el símil, comprar primero el coche si no sabes cómo va a ser la carretera. Entonces, esa es la obsesión que hay y, sobre todo, trasladar a la comunidad educativa española las enormes ventajas que tiene Wi-Fi 6, que con los dispositivos de educación de HP que ya están disponibles van a permitir unas mejoras en el uso de las infraestructuras existentes que ya estén preparadas para Wi-Fi 6 como hasta ahora no se han visto. Si te parece, José Luis, empezamos con las preguntas. Ok, perfecto. Pues en esta cuestión simplemente son 3 preguntas que creo que todos los centros educativos se plantean cuando definen qué proveedor de infraestructura de red poder usar. Entonces, Íñigo, ¿qué os ha llevado a plantearos la adquisición de una red inteligente, en este caso de Aruba? Bueno, nosotros hace 5 años tuvimos una reflexión estratégica del centro y vimos que si queríamos abordar lo que son los retos que teníamos por delante, teníamos que tener una red potente y inteligente que nos permitiera dar soporte a los requerimientos que nos venían tanto por lo que es el área docente como por la parte de lo que nos demandaban nuestros alumnos. En esa reflexión estratégica, como he comentado antes, somos un centro de educación secundaria y formación profesional. En educación secundaria, de primera se eligieron el proyecto 1 por 1, es decir, que cada alumno tuviese su dispositivo. Y por otra parte, teníamos en lo que es bachillerato y formación profesional, que ahí también teníamos el proyecto 1 por 1, pero de una forma diferente, es decir, que cada alumno podía traer su dispositivo para seguir sus clases, ¿de acuerdo? Eso nos llevaba que, claro, como hemos comentado, nosotros tenemos, varía cada año, pero bueno, tenemos aproximadamente 4.000 alumnos en enseñanza reglada, 4.200 alumnos en enseñanza reglada, 3.000 en formación para el empleo. Entonces, dentro de lo que es el estudio de esa red, pues nos llevaba a la necesidad de tener pues, una red que tuviese aproximadamente 20.000 conexiones simultáneas, ¿no? Entonces, para ello, pues nos obligó a que antes de embarcarnos en el dispositivo 1 por 1, de cambiar nuestra metodología, pues el tener una buena autopista para que todos esos dispositivos pudiesen funcionar de forma correcta y de forma adecuada. Nosotros, bueno, somos una institución en la cual está la Compañía de Jesús, los jesuitas, entonces tenemos unos primos hermanos que es la Universidad de Deusto, que ya tenían camino andado, entonces les preguntamos, ellos nos dijeron que toda su red la tenían con Aruba. Entonces, bueno, siguiendo sus recomendaciones y con el proveedor que habíamos seleccionado, pues eso fue lo que nos llevó a montar lo que es la red inteligente que actualmente tenemos. De acuerdo. Y la misma pregunta para ti, Juan Carlos, que entiendo que en la red de la universidad, con la especial definición que tiene el entorno EduRoam para los estudiantes, más el volumen de tráfico de la universidad, también tuvisteis un dilema similar, ¿no?, al plantearos una red inteligente. Sí, bueno, la reflexión es un poco la que comenta Íñigo, muy parecida, ¿no? Nosotros partíamos de una red anterior que era básicamente era HP, 100% HP, era de las pocas instituciones que teníamos HP en todos los niveles de la red. Y nuestro objetivo en esos momentos era básicamente llevar 1 giga al punto de usuario y mejorar la Wi-Fi lo más posible, ¿no? Esto nos dio un montón de problemas, un montón de quebraderos de cabeza, sobre todo porque la evolución de la docencia era una docencia en la que el profesor se apoyaba mucho en los campos virtuales y mientras se daba clase, pues el alumno se tenía que conectar a la Wi-Fi haciendo ejercicios o viendo presentaciones, etcétera, ¿no? Es decir, nos centramos muchísimo en el problema de dar una cobertura Wi-Fi en condiciones. Pero nosotros antes digamos, de entrar como un elefante en cacharrería, lo que empezamos a ver era esa problemática que teníamos básicamente con la Wi-Fi, de mejorar la cobertura,
tanto por número de dispositivos como el servicio que teníamos que dar. Y digamos que cuando se hizo el despliegue, pues ya sí que teníamos datos para saber el tipo de equipo que había que montar, digamos, con la tecnología que sabíamos que tenía los equipos en este caso de Aruba, qué es lo que le podíamos exigir, el número de no sé, conexiones concurrentes, pues digamos la forma de dar el soporte con los distintos modelos que presentaba Aruba, ¿no? Además, ya conocíamos herramientas como el Airwave, habíamos visto algo de ALE, Meridian, etc. En fin, que queríamos, digamos que ya le íbamos a exigir a la red que íbamos a montar una serie de funcionalidades que si no era una red inteligente no sabíamos que no iba a dar, ¿no? Todos estos datos se extrapolaron a la parte de core y distribución y como conclusión a la pregunta, lo que teníamos claro es que teníamos que diseñar una red que se adaptase a los cambios que iban a ocurrir. Es decir, sabíamos que iban a venir cambios, pero digamos que a lo mejor en ese momento a la red no se lo íbamos a pedir, pero sabíamos que la red tenía que ser capaz de adaptarse a esos cambios que iban a venir. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Entonces, Íñigo, la pregunta siguiente para ti es, ¿qué ventajas ha supuesto para vuestra institución educativa el disponer de esta red durante el confinamiento? Bueno, principalmente, dentro de lo que es la pandemia, desgraciadamente Vitoria fue una de las primeras ciudades que automáticamente dijo que los centros educativos se cerraban y había que cambiar la metodología. Principalmente lo que nos ha permitido esa red inteligente es poder dar solución a las demandas que nos venían por parte de lo que es el equipo docente y de lo que es el equipo directivo del centro, tanto a nivel educativo de alumnado como a nivel de personal de administración y servicios. El tener una red inteligente nos ha permitido que todo el mundo haya podido trabajar con las herramientas que lo hace habitualmente. Nos ha permitido tener una monitorización de la red, puesto que, lógicamente, el personal de sistemas de información también ha estado teletrabajando desde sus casas. Y, sobre todo, lo principal es que nos ha dado una estabilidad y una confianza en que las necesidades que podían tener los alumnos, educadores o el personal de administración y servicios en ningún momento se les ha caído, y cuando ha habido alguna incidencia o alguna pega, pues hemos tenido una monitorización y una visualización de dónde podía estar el problema para dar una solución rápida y eficaz. Perfecto, Íñigo. Y Juan Carlos, la misma pregunta para vosotros, teniendo en cuenta que la docencia universitaria plantea retos, yo creo que bastante específicos. Vamos a ver. Hay una frase por ahí que a mí me gusta, la oí por ahí y me gusta repetir, ¿no? Y es que, digamos que trabajar sin datos, es decir, trabajar sin unos equipos que te den datos, monitorización, etcétera, es como el que intenta aterrizar un avión con niebla y además no tiene instrumentos de navegación. Es decir, la red te tiene que dar, tienes que tener herramientas con las que puedas obtener todos esos datos, procesarlos y en base a eso pues tomar decisiones, ¿no? Nosotros teníamos la ventaja de que, como comenté antes, a principios de 2019 ya nosotros teníamos una red de Aruba, tanto de core, distribución y acceso totalmente montada y funcionando, ¿no? Entonces, cuando llegó el confinamiento ya nosotros teníamos todo el equipamiento montado, teníamos experiencia de un año y algo trabajando con ella y, por supuesto, toda esta gestión se podía llevar desde su casa. Básicamente, la ventaja que ha supuesto tener una red de este tipo durante el confinamiento es que, por decirlo de alguna manera, pues yo creo que ya estábamos preparados con todo el sistema montado, funcionando y con experiencia de gestión. Perfecto. Pues, Íñigo, la última pregunta. ¿Qué habéis aprendido en el confinamiento? Porque entiendo que el uso masivo de los sistemas de videoconferencia en las plataformas educativas que los tienen para la conexión entre alumnado y profesorado habrá sido uno de los retos que habréis descubierto la necesidad y cómo eso desafía las capacidades de red, ¿verdad? Bueno, principalmente lo que hemos aprendido es, o nos ha servido, es que toda inversión que se ha hecho anteriormente, ahora yo creo que más que nunca se han visto también los resultados, ¿no? O sea, es decir, cuando
igual el día a día, sin haber tenido esta pandemia, pues mucha gente igual no, o sea, mucha gente del centro no le daba tanta importancia a lo que es la red informática y los sistemas, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, cuando han visto que se han tenido que ir a sus casas y han podido trabajar igual que casi que si estuviesen en el centro, yo creo que eso les ha dado al personal y a los alumnos, les ha dado confianza. Sobre cosas que pondremos en marcha, pues bueno, hay cosas, por ejemplo, que así como a nivel de educadores y alumnos, pues estaban más familiarizados a trabajar con todo lo que son equipos portátiles, a trabajar con lo que son herramientas como son videoconferencias, no tanto como ahora en estos momentos. Lo que sí que hemos visto es que a nivel de personal de administración y servicios, sí que veníamos de una configuración de que cada uno tenía su puesto de trabajo fijo en su oficina o en su despacho, y lo que sí que hemos visto es que es necesario pues, cambiar esa filosofía y que ese personal también disponga de su portátil, que le dé movilidad para poder trabajar desde dentro del centro o desde su casa en caso de que fuera necesario, ¿no? Sobre todo, pues viendo que uno de los planteamientos que tiene el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación del Gobierno Vasco es que vamos a tener que tener un sistema híbrido, ¿no? Es decir, una educación semipresencial, es decir, que podemos tener alumnos en el aula, alumnos en casa o al 50%, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos ha servido es para ver que hay que tener diferentes escenarios y, sobre todo, lo más importante, que para tener esos escenarios de nada sirve montarlo todo a última hora, sino que el haberlo tenido montado con anterioridad pues nos ha dado tranquilidad tanto a lo que es el Departamento de Sistemas de Información como a lo que es el equipo directivo del centro y los usuarios que dependen de dicha red. Muy bien, Íñigo, gracias. Juan Carlos, para vosotros, ¿qué enseñanzas habéis aprendido de este periodo y qué vais a poner en marcha teniendo en cuenta las especiales normas de contratación que tiene la universidad? Esa es una buena pregunta, sobre todo la última parte. Vamos a ver, una de las cosas, yo creo, la principal cosa que se ha aprendido es el darle la importancia que, si bien desde los entornos TIC y más del servicios más técnicos teníamos claro la importancia que tenía tener unas infraestructuras bien dotadas y gestionadas, yo creo que en esta época todo esto ha permeado mucho a lo que son los equipos de dirección. Ellos se han dado cuenta de que gracias a tener este tipo de infraestructuras, pues se ha podido pasar de una forma, digamos, prácticamente sin ruido, ¿no? Y también esto ha llegado a los usuarios. Por un lado, porque nosotros en el mismo fin de semana en el que se produjo digamos, el cierre, ya al lunes siguiente ya se podía trabajar desde casa sin ningún problema. Básicamente el fin de semana lo que se hizo fue redimensionar, digamos, parametrizar y crear o revisar las guías que habían. El tema de la docencia se pudo hacer porque se pudo, digamos, potenciar los campus virtuales de una forma bastante rápida. Y un poco para el siguiente curso escolar, teniendo claro que la docencia va a ser semipresencial y teniendo claro que se podría volver a ser totalmente telemática, pues se ha reforzado tecnologías como pues el tema de streaming de clases, es decir, las clases, aunque sean semipresenciales, se van a tener que transmitir por streaming. Se va a seguir haciendo un uso masivo de los sistemas de videoconferencia. En la parte de virtualización de escritorios, tanto para prácticas como para gestión, y por supuesto seguir potenciando lo que son los campus virtuales, ¿vale? Nosotros, en relación a la parte de trabajo, lo que hemos intentado desde el primer minuto, esto se tardaron un poquito más, es llevar el puesto de trabajo para el tema administrativo, llevar el puesto de trabajo a casa completo, es decir, tanto el teléfono corporativo como el ordenador, pero tenerlo en casa como si fuera en el trabajo, ¿no? En cuanto a la forma de contratar, durante el periodo de emergencia salió un nuevo modelo que se llamó, bueno, contratación por emergencia. Nosotros al final no pudimos aprovecharnos de esto. Desde el servicio de contratación nunca vieron muy bien cómo encajarlo, pero usando modelos de emergencia, de urgencia y algunos contratos directos, pues sí que hemos podido ir sacando poco a poco la contratación de básicamente pues licenciamientos o la parte de potenciar campos virtuales. Yo quería solo aportar una pregunta a Juan Carlos sobre los exámenes. Hemos hablado de la importancia, ¿verdad?,
poder gestionar una red, de poder asignar la carga y la capacidad de que asuma, por ejemplo, durante un examen, que no haya ninguna interrupción? ¿Y cómo lo habéis enfrentado? Esto era nuestro principal quebradero de cabeza que teníamos cuando iba a empezar el periodo de exámenes. El tema está en que a través de la CRUE se creó unas líneas de trabajo. Una de ellas era realizar pruebas de estrés a los campus virtuales, ¿de acuerdo? Nosotros en su momento disponíamos solo de un campus virtual bastante potente, pero uno solo, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que determinadas pruebas de exámenes muy exigentes, sobre todo en la parte de uso de CPU, podían tirar abajo o por lo menos ralentizar todo el campus. Entonces lo que hicimos fue dividir ese campus virtuales en 13 campus virtuales, es decir, creamos 13 campus por los 13, digamos, niveles de conocimiento que tenemos. Dividir el problema, digamos, en 13 campos virtuales y hacer las pruebas sobre campos virtuales concretos, podíamos, además de dimensionar en un momento determinado solo uno que sabíamos que se iba a usar más intensamente, pues digamos que reducíamos la posibilidad de que los problemas se trasladaran a todo el resto de la universidad, ¿vale? A esto, de alguna manera, unimos la posibilidad de un desborde a la nube. Es decir, teníamos la posibilidad de que si en un momento determinado veíamos que un examen ni siquiera nuestros campus potenciados lo podían cubrir, podíamos, a través del acuerdo este de la CRUE, con OpenLMS, llevarlo a la nube. Pero realmente este caso nunca se nos dio y siempre pudimos soportar cualquier prueba sin tener que llevarla a la nube. Cuando decidisteis optar por la red inteligente, supongo que haríais muchas pruebas. ¿Os imaginasteis que llegásemos a hacer una prueba tan importante y que ambos habéis dicho que no habéis experimentado incidencias? Habéis incluso podido actualizar el core desde casa sin incidencias. ¿Creíais que esto fuera posible? Ya teníamos pendiente una actualización muy importante en todo el core de la red, que con el tema del COVID lo paramos. Es decir, decidimos no tocar nada hasta ver cómo iba evolucionando toda la infraestructura. Pero nada, a las 2 semanas o algo así vimos que el impacto no era nada significativo y sí, se hicieron actualizaciones, digamos, quitamos la alta disponibilidad dando servicios solo con un nodo para actualizar, bueno, un ciclo normal de actualización de este tipo de infraestructura. Y la verdad es que realmente no tuvimos ningún problema, ningún corte, ni ningún incidente así reseñable. En nuestro caso, la verdad que si me preguntas si pensábamos que íbamos a llegar a este punto, no. Pero lo que sí que tengo claro es que esto ha llegado también para quedarse. O sea, tengamos pandemia o no tengamos pandemia, yo creo que el modelo de trabajo que se ha visto posible realizar, yo creo que mucha gente o muchos de nuestros educadores, alumnos o personal de administración y servicios han visto que hay otra forma de trabajar y que sobre todo una cosa muy importante es que también permite una mayor conciliación familiar y yo creo que el tener ese tipo de herramientas informáticas nos va a permitir otra forma diferente de hacer las cosas. Quería reflexionar sobre la importancia del dato. Una red inteligente permite ofrecer unos servicios más adecuados a las exigencias de estudiantes y profesores, en definitiva, de los clientes del servicio de IT. Juan Carlos e Íñigo, ¿queréis reflexionar sobre esto? Si ya de por sí, cuando tienes una actividad presencial, el dato, como comentáis, es necesario, en una situación como la que hemos vivido, muchas veces disponer de los datos en tiempo real y de forma rápida y de forma eficaz ayuda claramente a tomar unas decisiones que en nuestro caso, por ejemplo, pues igual pueden variar de un día para otro, ¿no? Ha sido fundamental el disponer de esa información en tiempo real y además de tener herramientas que te puedan incluso procesar y pues sacar conclusiones lo más claras posibles. Aparte de pues, conexiones que se soportan, conexiones VPN, cómo ver cómo evoluciona el número de personas que empiezan a hacer el teletrabajo desde casa o cómo
pues los alumnos se conectan para un examen y tener en cuenta que esos picos de tormenta, digamos, esas tormentas de acceso concurrente, los puedas un poco, a través de algún procedimiento, desplazar un poco en el tiempo. No sé, han habido muchos casos en los que la importancia del dato pues ha sido fundamental, ¿no? Genial, pues si te parece, Lidia, vamos a dar paso a Pedro para que nos cuente las novedades que pueda aportar Aruba, ¿verdad? Vamos a empezar por contar un poquito cuál es la aproximación de Aruba para este nuevo entorno de redes en el ámbito de educación y cuáles son, desde nuestro punto de vista, los elementos importantes y las funcionalidades que debe aunar esa red inteligente para las aulas y también para este nuevo entorno en el que se está desarrollando la educación ahora, que son las casas, ¿vale? Bueno, pues lo primero simplemente contaros un poquito que, bueno, Aruba es como decíamos, Aruba es parte de Hewlett Packard Enterprise, es la división o la organización que dentro de Hewlett Packard Enterprise se dedica a todo lo que es conectividad, ciberseguridad y movilidad. Y bueno, pues somos digamos, un jugador bastante relevante, con una trayectoria bastante larga en este segmento. Y simplemente como muestra de ello, pues me gustaría enseñaros este cuadrante. Es el último cuadrante publicado por Gartner de entornos de red cableados y entornos de red inalámbricos, ¿no? Y como veis ahí, pues Aruba está en el cuadrante de los líderes. No es casualidad, porque llevamos más de 13 años en este cuadrante y, bueno, pues probablemente será que hemos hecho alguna cosa que Gartner ha considerado que es relevante, ¿no? Simplemente lo he puesto para que veáis que somos un jugador pues bastante importante en este ámbito. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de este Experience Edge, ¿no? Y seguramente estaréis pensando, ¿esto del Experience Edge qué es? Pues básicamente son estos lugares donde, bueno, todas las personas trabajamos, aprendemos, compramos, disfrutamos del ocio y, en definitiva, pues donde convergen muchas experiencias del mundo físico y el mundo digital, ¿no? Y dentro de estas diferentes tipologías de Experience Edge que veis ahí, pues las más relevantes para el tema que estamos tocando aquí, pues evidentemente son los propios campus, las instalaciones de los colegios y las universidades, y ahora desde hace unos meses también, lógicamente, todos los hogares, ¿no? Porque es ahí donde se ha trasladado todo lo que es el ámbito del aprendizaje, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito más de todo esto. Bueno, y si pensamos un poquito cuáles son las prioridades de las organizaciones educativas en lo que se refiere tanto a la parte institucional como educación, como a la parte de IT, pues las hemos intentado recopilar un poquito aquí. Y las que hemos puesto al principio, en otro color, pues son las prioridades, por así decirlo, que con el tema del confinamiento pues han subido a la parte alta de la lista, ¿no? Que a lo mejor antes no eran tan prioritarias, pero precisamente por esta situación de pandemia, todos confinados en casa, pues se han convertido de unos meses para acá en las prioridades de mayor nivel para las organizaciones, ¿no? Y a nivel institucional, pues tenemos por supuesto, que como no podía ser de otra forma, la seguridad y la bienestar y salud de las personas. Evidentemente, como cualquier organización, la primera preocupación es proteger a las personas, sobre todo si van a estar o van a ir a ese ámbito, y garantizar, por ejemplo, temas como la distancia de seguridad, separación, etcétera, etcétera. Muy importante también a nivel institucional, los nuevos modelos de aprendizaje digital. Hemos pasado de un aprendizaje presencial a un modelo de aprendizaje totalmente digitalizado, ¿no? Con lo cual es una preocupación de primer orden a nivel institucional para las organizaciones ver cómo pueden implementar esos nuevos modelos en esta situación, ¿no? Y unas, por así decirlo, prioridades del ámbito más clásico, por supuesto, pues sigue siendo el éxito académico, ¿no? Todas las instituciones quieren que su alumnado tenga éxito académicamente.
Y un tema que también era prioritario, por lo menos hasta hace unos meses, era todo el tema de los espacios inteligentes. ¿Por qué? Porque estamos moviéndonos a un nivel cada vez donde hay más interacción entre el alumno y el profesor, entre el alumno y los compañeros, entre el alumno y el aula, y necesitamos que cada vez más estos espacios donde tienen lugar el aprendizaje, en los campus educativos, pues sean cada vez más inteligentes. Si salimos un poquito del ámbito institucional y nos fijamos puramente en lo que es las organizaciones de IT dentro de los colegios o las universidades, pues, y hacemos este paralelismo, pues durante estos últimos meses básicamente las dos principales prioridades de IT han sido gestionar o garantizar el acceso remoto de los alumnos y del personal docente y no docente desde sus casas para, entre comillas, poder continuar con este modelo de aprendizaje digital. Y también, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, ¿no? Es decir, que el hecho de que estemos en remoto no suponga una disminución en lo que se refiere a una relajación, lo que tiene que ver con la protección del entorno. Y otras prioridades de ámbito más tradicional, que ya tenían ellos en su agenda, el departamento de IT, pues es cada vez más ese crecimiento en el ámbito de dispositivos IoT que viene experimentando esas ubicaciones, los campus, los colegios, y también todo lo que tiene que ver con la capacidad de red, es decir, cada vez, como decíamos, los modelos son más colaborativos, más interactivos, pues necesitamos asegurar que la red está adecuadamente preparada, y un aspecto en ese sentido que es muy relevante es, por ejemplo, la cobertura del Wi-Fi. Garantizar no solo que tenemos cobertura en todo lo que son el ámbito de instalaciones de esos campus o de esos colegios, y además no solo que tenemos cobertura, sino que la señal, que la capacidad es lo suficientemente buena para poder colaborar o, por ejemplo, a poder plantearnos hacer un examen a través de la red Wi-Fi con garantías. Bueno, pues visto esto, y si por resumirlo un poquito o aglutinarlo, a la hora de pensar o plantearnos si nuestra solución de red está preparada para este nuevo entorno de Campus 3.0 de red inteligente, pues nosotros pensamos que básicamente hay tres ejes en los que se debe materializar o se debe sustanciar esta preparación, ¿no? El primero es todo lo que tiene que ver con la conectividad y las prestaciones, es decir, garantizar que desde el punto de vista de la red, pues tenemos una red que es capaz de proporcionar las prestaciones adecuadas en este nuevo modelo educativo. Otro eje, otro pilar fundamental sería el tema de la ciberseguridad y más como vamos a ver ahora en este entorno en el que todos estamos en nuestras casas. Y el tercer pilar pues sería todo lo que tiene que ver con la experiencia de uso, que es incluso más importante ahora porque tenemos que garantizar la experiencia de uso para un colectivo por ejemplo, de alumnos que no están físicamente en el campus y para los que realmente tampoco tenemos posibilidad físicamente de interactuar con ellos porque están en remoto, ¿no? Bueno, pues visto esto, vamos a ver un poquito cuál es la propuesta de valor de Aruba para esta red inteligente, para este Campus 3.0. Y la propuesta de Aruba se llama Aruba Edge Services Platform. ¿Qué es Edge Services Platform? Pues es una arquitectura, es decir, no es un producto, es una arquitectura completa de comunicaciones que la hemos diseñado para que nos sirva desde lo que es el acceso hasta el centro de datos. Es decir, esta arquitectura nos va a permitir abordar las necesidades de red inteligente de los usuarios remotos, pero también de los edificios más pequeños o las localizaciones satélites que tiene una universidad o un colegio. Por supuesto, también las necesidades de los grandes campus, donde se concentran la mayor parte de los alumnos y los profesores, y también, como no, las necesidades de los centros de datos. Con lo cual, el primer punto importante para nosotros es esta, integración horizontal de arquitectura que nos va a permitir utilizar una única arquitectura para dar respuesta a las necesidades de los diferentes entornos. Bueno, y esta arquitectura, ¿cómo se estructura, cómo se plantea en el caso de Aruba? Bueno, pues en el caso de Aruba, esta arquitectura va a proporcionar una serie de servicios que nosotros hemos dividido o separado en tres capas para que sea más sencillo de comprender, ¿no?
En primer lugar, tenemos la capa de infraestructura, ¿no? Que es lo que todos tenemos en la cabeza cuando estamos pensando en una red, ¿no? Y los elementos que forman parte de esta capa de infraestructura unificada en la solución de Aruba pues son fundamentalmente 3 tipos de elementos. El primer elemento son los puntos de acceso Wi-Fi, es decir, los elementos que seguramente todos conocéis porque son los que de alguna forma están proporcionando esa conectividad Wi-Fi en los colegios o en las universidades. El concepto en el caso de Aruba ha evolucionado un poco porque este punto de acceso Wi-Fi ya no es solo un punto de acceso Wi-Fi que soporta, por supuesto, las últimas tecnologías como Wi-Fi 6 o WPA3, pero cada vez más se ha convertido en lo que llamamos un gateway de IoT, porque aparte de servir para crear esta red Wi-Fi, también nos va a permitir tener conectividad de dispositivos Bluetooth o dispositivos Zigbee, con lo cual la ventaja es que utilizamos un único elemento que instalamos una vez, que es el punto de acceso, el AP, para proporcionar no solo cobertura Wi-Fi, pero también cobertura Bluetooth y cobertura Zigbee para poder conectar estos dispositivos que cada vez estamos viendo que crecen más en los ámbitos educativos del mundo de IoT. El segundo elemento de infraestructura unificada son los switches. Los switches, como sabéis, son estos elementos que utilizamos ampliamente en el mundo del networking, donde vamos a conectar el mundo, por así decirlo, inalámbrico, el mundo Wi-Fi con el mundo cableado. Es decir, los puntos de acceso que veis ahí se conectan a los switches, que son de alguna forma los que conforman el backbone de comunicaciones de las redes cableadas en este tipo de organizaciones, ¿no? Y aquí la propuesta diferencial e interesante es que tenemos un único sistema operativo totalmente común, tanto para el acceso como para el campus como para el centro de datos. Esto es bastante novedoso porque el poder utilizar un único sistema operativo para cualquier entorno, para cualquier tipo de switch, desde un switch muy pequeñito de 8 puertos hasta un gran switch de centro de datos, pues es algo bastante innovador y bastante revolucionario en el ámbito de networking. Y en tercer lugar, el otro elemento que conforma la infraestructura en la arquitectura de Aruba es el gateway. El gateway es un elemento que sobre todo nos permite hacer 2 cosas. Por un lado, en estos entornos de grandes campus, por ejemplo, nos va a permitir centralizar todo el tráfico en ese elemento para poder aplicar políticas avanzadas y poder hacer enforcement, es decir, poder aplicar todas las políticas de seguridad, de red, etcétera, de una forma centralizada, tanto el tráfico que viene del ámbito de la Wi-Fi como el tráfico que viene del ámbito cableado, del ámbito de los switches, ¿no? Y por otro lado también estos gateways nos van a permitir facilitar el acceso remoto a los servicios que tenemos desplegados en el entorno corporativo, ¿no? Como vamos a comentar un poquito más adelante. Con lo cual, muy sencillo. Como veis, en el caso de Aruba, la infraestructura siempre es la misma. O son puntos de acceso Wi-Fi, o son switches, o son gateways. Y simplemente con estos 3 elementos podemos construir cualquier capa de infraestructura, ya sea en un centro de datos, en un campus o en un edificio remoto. Bueno, pues sobre esta capa de infraestructura básica, definimos una segunda capa, que es la que nos va a permitir definir, por así decirlo, el comportamiento de la red desde el punto de vista de seguridad y las políticas de comunicación. Vamos a poder definir cómo se van a poder conectar y cómo se van a poder comunicar los dispositivos entre sí. Es decir, sobre la capa de infraestructura, que es la capa que tenemos abajo de todo, vamos a poder definir estas políticas de red, estas políticas de seguridad, que de forma dinámica me van a permitir definir y modificar cómo se comunican o qué dispositivos se pueden ver entre sí y están accesibles, ¿no? Y aquí tenemos una solución que se llama ClearPass. ClearPass es un NAC, es un orquestador de políticas de seguridad que lo que nos permite es, de forma dinámica y a través de software, definir cuál es el comportamiento de estos elementos de infraestructura que tenemos por debajo. Es decir, lo que vamos a hacer es, en función de cada usuario que se conecta a la red o cada dispositivo, ClearPass le va a asignar una política determinada, una política de red, una política de seguridad, y en función de esa política, esos elementos de infraestructura que están en la capa de abajo van a saber en todo momento cómo tienen que gestionar ese tráfico, cómo lo tienen que enrutar, a qué servicios va a tener acceso, con qué usuario se va a poder conectar o no.
Con lo cual, como veis, es el elemento que nos permite establecer las políticas de seguridad, las políticas de control de todo el tráfico que tenemos en la red. Y en tercer lugar, tendríamos una tercera capa, que es donde nosotros, por así decirlo, implementamos lo que llamamos servicios de valor. Estos servicios de valor tienen sentido tanto para lo que es el departamento de IT, que va a explotar y va a ser el encargado de operar esta red, como para el propio, digamos, departamento o organización o negocio educativo del centro, ¿no? Y aquí tenemos una solución que se llama Aruba Central. Aruba Central es una plataforma que se puede desplegar en la cloud pública de Aruba o en un entorno on-premise en función de cuáles sean los requerimientos del entorno y que nos permite ofrecer servicios de valor, pues por ejemplo como estos. El más evidente es la gestión, es decir, en Aruba Central vamos a tener todo lo que es la gestión del entorno. Este es un servicio que sobre todo lógicamente va a consumir el departamento de IT, que son los que están día a día operando y analizando el funcionamiento de la red. Tenemos servicios, por ejemplo, como ClearPass Device Insight, que es un servicio también orientado al departamento de IT, que lo que nos va a permitir es tener una visibilidad muy completa y muy detallada de todos los dispositivos que se han conectado a la red. Esto es especialmente relevante en el ámbito del IoT, porque uno de los problemas que tenemos es que los responsables de red, los responsables de IT, no tienen visibilidad de todos los dispositivos que se conectan a la red. Esta solución lo que nos permite es tener una visibilidad, una foto completísima de esos dispositivos, ¿no? Utilizamos técnicas de inteligencia artificial, machine learning, para entender mejor el comportamiento de los dispositivos y en función de eso poder perfilarles y asignarles la política de red, la política de seguridad adecuada. Tenemos también otros servicios como NetInsight, que lo que nos va a permitir en este caso es aplicar también tecnologías como inteligencia artificial, como machine learning, para optimizar el funcionamiento de la red. Es decir, esto también interesa al departamento de IT. Lo que nos va a permitir es que de forma proactiva y sin que necesariamente el departamento de IT cuente con grandes expertos en Aruba, podamos, por un lado, optimizar el funcionamiento de la red para extraer el mejor rendimiento, el máximo rendimiento de esa red y, por otro lado, también detectar de forma proactiva posibles incidentes que puedan afectar a los usuarios. Precisamente los detectamos antes de que tengan impacto en la red y afecten a la productividad de los usuarios. Otros servicios, por ejemplo, como analítica de localización, y esto es un servicio más orientado a otros departamentos de la universidad o del colegio, que lo que nos permite, por ejemplo, es entender los patrones de movimiento de las personas, de los alumnos dentro de los edificios. Por ejemplo, saber en qué localizaciones se agrupan más, qué clases están más utilizadas, a qué hora hay mayor afluencia. Una solución de ese tipo, por ejemplo, además, va a ser muy relevante, muy importante cuando se produzca la vuelta física a las aulas, ¿no? Porque nos va a permitir a la organización, al colegio, a la universidad, controlar, por ejemplo, elementos como que se respeten las distancias de seguridad, como que la gente no se agrupe digamos, en sitios donde se está superando el aforo, ¿no? Este tipo de servicios son muy relevantes y, bueno, pues con la plataforma los podemos proporcionar con este servicio de analítica de localización. UXI, por ejemplo, es un servicio que a través de sondas sintéticas, es decir, de sensores que se despliegan físicamente pues, en el campus universitario, en el colegio, vamos a poder medir en todo momento cuál es la experiencia del usuario. Es decir, UXI o las sondas de UXI lo que hacen es simular en todo momento el comportamiento, por ejemplo, de un alumno. A qué aplicaciones estaría accediendo, a qué servicios de la universidad, para ver, evidentemente, no solo si la red está funcionando, que eso está muy bien, sino, por ejemplo, si el servicio está funcionando, si el tiempo de respuesta de la aplicación es el adecuado. En definitiva, es como si tuviéramos ahí un alumno sintético o un profesor sintético que lo que está haciendo es, en todo momento, conectarse a la red, conectarse a las aplicaciones que están utilizando habitualmente para, una vez más, garantizar y anticiparnos a cualquier problema que pueda haber en la red o que pueda estar experimentando el usuario. Meridian nos proporciona servicios de localización y de guiado en interiores dentro del campus. Esto es, digamos, se trata de proporcionar la misma experiencia que tenemos con Google Maps, es decir, con un GPS de exteriores, pero dentro del edificio. Esto es especialmente interesante en campus, que pueden ser muy grandes
y que, bueno, pues en un momento dado pues, puede haber gente que no sepa dónde se ubican determinadas clases, determinadas aulas, determinados servicios. Pues a través de Meridian podemos proporcionar esa aplicación, una aplicación pensada para los smartphones que va a proporcionar indicaciones precisas paso a paso para ir de un sitio a otro dentro del campus. Y también dentro de Meridian podemos ofrecer todo lo que es el seguimiento y el tracking de activos, es decir, activos que sean valiosos y que muchas veces pues, no los podemos localizar dentro de un edificio muy grande, como pueden ser proyectores, como pueden ser determinados activos móviles que se usan y que muchas veces simplemente porque no sabemos dónde están, pues perdemos un montón de tiempo buscándolos, ¿no? Pues también con la solución de Meridian podemos hacer esa gestión o ese seguimiento de los activos para ver en todo momento dónde están y tenerlos localizados. Y por último, tenemos también dentro de Aruba Central servicios que nos van a permitir orquestar todo lo que es la WAN, ¿no? Es decir, dentro de Aruba Central tenemos una funcionalidad también que es SD-WAN, que lo que nos permite, por ejemplo, en entornos donde la organización tiene varias localizaciones, varios edificios, interconectarlos de forma muy sencilla y de tal forma que podamos seguir aplicando esas mismas políticas de redes, esas mismas políticas de seguridad, no solo en la parte de Wi-Fi, no solo en la parte de LAN, sino también en la parte de WAN, es decir, que podamos en un momento dado priorizar determinados tipos de tráfico para poder optimizar y hacer el mejor uso también de la parte de conexiones WAN. En definitiva, por resumir, partimos de esa capa de transporte que lo que nos va a dar son esos servicios de transporte del tráfico y también lo que llamamos de enforcement de políticas, es decir, es donde se van a aplicar esas políticas de red y de seguridad que comentábamos antes, que definimos de forma totalmente dinámica y adaptativa con este concepto de Zero Trust. Zero Trust quiere decir que cualquier dispositivo que se quiera conectar a la red, cualquier usuario, primero tiene que pasar por un proceso de autenticación para asegurarnos de que efectivamente sabemos quién se está conectando y no supone ningún riesgo de seguridad. Y de esta forma podemos crear estos mini segmentos o ámbitos de red o segmentos de red muy reducidos para separar totalmente el tráfico de unos usuarios de otros, de unos dispositivos de otros y, como decíamos antes, poder decidir para cada usuario con quién se va a poder conectar, a qué servicios va a poder acceder o qué dispositivos va a poder alcanzar. Y por último, estos servicios de valor que nos proporcionan servicios para el ámbito del departamento de IT, como puede ser pues, la inteligencia artificial aplicada a la optimización de las operaciones de red, esta visibilidad avanzada de la experiencia de uso para asegurarnos de que es óptima, o estos servicios para negocio como pueden ser la analítica de localización o el guiado indoor o el seguimiento de activos. Y además todo esto lo podemos ofrecer con modelos de consumo flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues tenemos los modelos de adquisición de tecnología tradicional, pero cada vez más lo que estamos viendo es que vamos a modelos de consumo de tecnología as a service, de tal forma que cualquier organización pueda disfrutar de estos servicios pues de una forma mucho más flexible, que no tenga que hacer una inversión, que no tenga que desembolsar CAPEX, sino que lo pueda gestionar como un servicio en modo consumo. Es decir, va a haber un pago mensual por el consumo que se hace de esta solución, ¿no? Con lo cual, la idea es adaptarnos a diferentes requerimientos que tengan ese sentido de las organizaciones y especialmente en momentos como este, en el que las organizaciones están buscando preservar la liquidez, preservar su tesorería y seguramente en muchos casos no se pueden plantear acometer grandes inversiones que supongan un desembolso inicial de una cantidad importante. Con estos modelos de consumo flexible lo que permitimos es justamente eso, que cualquier organización pueda acceder a esta tecnología con independencia de que tenga ahora mismo ese presupuesto disponible o no. Lo que hace Aruba es facilitar el acceso a esta tecnología de última generación. Bueno, y lo que nos ha ocurrido ahora, o mejor dicho, lo que hemos visto hasta ahora es por así decirlo, la arquitectura general, pero ahora que estamos en general muchos de nosotros, o la gran mayoría, confinados en los domicilios o interactuando o llevando a cabo esta labor educativa desde los domicilios, pues cómo, por ejemplo, podemos aplicar esa arquitectura al entorno que tenemos ahora, ¿no?
Y eso es un poquito lo que os traigo aquí para que veáis un poquito cómo funciona nuestra solución para acceso remoto. ¿Por qué necesitamos o por qué podríamos necesitar una solución de acceso remoto? Bueno, pues porque típicamente hasta ahora teníamos a nuestros profesores, a nuestro personal administrativo que estaba trabajando físicamente en un campus y de la noche a la mañana se han tenido que ir a casa. Entonces, seguramente hay muchos recursos, muchas aplicaciones que están instaladas en el campus o en un data center corporativo y estos profesores o este personal administrativo necesita seguir pudiendo acceder a estas aplicaciones, ¿no? Y para ello lo que tenemos que hacer, lo que hacemos aquí es proporcionar una solución de conectividad segura que se llama Oficina en Casa, que permite que de forma muy sencilla podamos seguir proporcionando ese acceso a los recursos de información en el ámbito corporativo. Para esto, pues bueno, lo que necesitamos simplemente es un elemento que se llama Gateway, es uno de estos elementos que comentábamos en la transparencia anterior, que teníamos en la capa de infraestructura, que lo que nos va a permitir es crear esta solución de VPN para acceder de forma segura desde los domicilios a los recursos, a las aplicaciones que están en el campus o están en el data center corporativo. La solución en el lado del usuario es muy sencilla. Vamos a utilizar un punto de acceso Wi-Fi, un AP que veis ahí, de sobremesa, que simplemente lo que tenemos que hacer es conectarlo al router de Internet que tenemos en casa y conectarlo a la alimentación. Y a partir de ahí lo que va a hacer ese elemento, ese AP de sobremesa, es proporcionar la misma red Wi-Fi que teníamos en el ámbito educativo, en el campus o en el colegio, y eso nos va a permitir seguir conectando de forma totalmente transparente los dispositivos que tuviéramos, es decir, el dispositivo ahora mismo no sabe que se está conectando a una red, o mejor dicho, que se está conectando desde una localización distinta, porque la red Wi-Fi a la que se conecta es exactamente la misma. Desde el punto de vista del dispositivo no ha cambiado nada. Y un punto interesante añadido es que este AP de sobremesa también nos va a permitir conectar dispositivos cableados. Es decir, por ejemplo, un teléfono de sobremesa que tuviéramos en nuestro puesto de trabajo en el campus, lo vamos a poder llevar a casa y poder conectar a este dispositivo manteniendo la extensión, manteniendo el mismo plan de numeración o, por ejemplo, como veis ahí, una impresora en red. Bueno, y lo que hace este elemento, este AP de sobremesa, este punto de acceso Wi-Fi que instalamos en el domicilio, es crear ese túnel seguro, esa conexión segura de VPN desde el domicilio al campus o al data center para poder acceder de forma totalmente segura a los recursos corporativos que tenemos allí instalados. ¿Qué ventajas tiene la solución? Bueno, pues la primera, como os decía, es que, bueno, es una solución por supuesto segura, pero además es que es una solución plug and play. Es decir, este punto de acceso de sobremesa que instalamos en el domicilio se instala solo, simplemente hay que enchufarlo a la corriente eléctrica y conectarlo al router del operador y en 10 minutos está funcionando. El usuario que está en casa no tiene que saber nada, no tiene que cambiar la configuración de ningún dispositivo, es totalmente transparente para él. No hay que saber nada, no hay que enviar a ningún instalador a casa del usuario. Además, desde el punto de vista de seguridad, pues este AP que veis ahí incorpora un firewall de aplicaciones y una solución de filtrado de contenidos, con lo cual estamos reforzando la propia seguridad de la solución. Porque pensad que ahora estamos en el domicilio y lo único que nos separa de Internet es ese router del operador que, como os podéis imaginar, desde el punto de vista de nivel de protección, pues ofrece un nivel de protección muy, muy limitado, con lo cual necesitamos otros elementos como es este AP de sobremesa que vemos ahí, que nos proporcionen ese nivel de seguridad adicional similar al que tendríamos si estuviésemos conectados directamente en nuestra mesa de despacho en el campus o en un edificio del colegio. Y también, muy importante, los dispositivos se están conectando a una red empresarial, es decir, como veis ahí, los dispositivos se están conectando a la Wi-Fi que ha generado este punto de acceso de sobremesa, no se están conectando al Wi-Fi del router doméstico. Esto tiene muchas ventajas desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de protección. Estoy separando totalmente el ámbito de dispositivos domésticos del ámbito de dispositivos corporativos. Tenemos también lo que os comentaba, la posibilidad de conectar dispositivos cableados e incluso en algunos entornos que quiera tener una mayor disponibilidad, pues tengo la posibilidad de conectar, por
por ejemplo, un módem USB que nos da una conexión 4G. Y esto es interesante por temas, por ejemplo, de backup, pero también si quiero, por ejemplo, implementar esta solución en algún domicilio en el que a lo mejor, por ejemplo, el usuario no tenga conexión ADSL o conexión de fibra. Bueno, directamente con este AP de sobremesa, conjuntamente con un módem USB 4G, puedo habilitar la conexión al entorno corporativo. Y bueno, estaréis pensando, bueno, esto está muy bien a lo mejor para personal administrativo y profesores que sí tienen que acceder a recursos en el campus, pero realmente con los alumnos no sería necesario porque la plataforma educativa que tenemos está en la nube pública, en una nube de Google, de Microsoft, con lo cual no tenemos que llevar ese tráfico al entorno corporativo. Y eso es cierto. Pero en este caso, la ventaja que nos sigue aportando esta solución, aunque en este caso pues no sea la posibilidad de llevar el tráfico al ámbito corporativo, la ventaja que nos sigue aportando es que el dotar también a los alumnos de un dispositivo, digamos, empresarial en su domicilio, nos va a permitir lo que decíamos antes, que es muy importante, gestionar o tener visibilidad de la experiencia de uso de esos alumnos, ¿no? Porque si ahora mismo los alumnos se conectan al router, al wifi del router doméstico, yo como institución educativa no tengo posibilidad de monitorizar la calidad de la conexión, no sé si tienen problemas, si la cosa va bien o si la cosa va mal, ¿no? Con lo cual el hecho de poder utilizar este dispositivo que coloco en el domicilio, lo que me permite es que, por así decirlo, he extendido la red de la universidad, la red del colegio, hasta el domicilio del alumno. Y lo que tengo la posibilidad es de seguir monitorizando la calidad de la conexión, la experiencia de uso del alumno, de la misma forma que si estuviese conectado a la red wifi del centro, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto es un elemento muy importante que hay que considerar porque bueno, pues sigue siendo un elemento fundamental, como decíamos al principio, ¿os acordáis? Los 3 pilares, conectividad y prestaciones, ciberseguridad y experiencia de uso. Bueno, pues esto nos permite garantizar este tercer pilar, que la experiencia de uso es la adecuada y que tengo visibilidad como institución educativa para poder controlar lo que están haciendo los alumnos. También algunos estaréis pensando, bueno, pero nosotros tenemos, por ejemplo, todo lo que es la solución de red corporativa en nube privada de proveedores como Amazon o como Azure. Bueno, pues también tenemos la posibilidad, en este caso, en vez de utilizar ese gateway en formato físico, en formato appliance, que yo estaría instalando en un campus o un data center del colegio o de la universidad, pues puedo también utilizar un gateway virtual, es decir, no hay intervención manual en lo que es para instalar nada ni en el campus ni en el data center. Puedo instalar este gateway virtual en la nube privada de Amazon o de Microsoft para, bueno, pues de la misma forma que proporcionamos este túnel seguro, esta conectividad segura, pues ahora voy a llevar todo el tráfico hacia esa nube privada del proveedor donde están ubicados los recursos de la organización. Y ya para terminar, ¿por qué Aruba? ¿Por qué una institución educativa debería confiar en una compañía como Aruba? Bueno, pues aquí os he puesto algunos de los puntos que yo creo que son más relevantes, ¿no? El primero lo hemos comentado al principio. Llevamos más de 13 años en el cuadrante de los líderes que publica todos los años Gartner. Y bueno, pues más allá de que os gusten más o menos los cuadrantes o confiéis más o menos en este tipo de consultoras, yo creo que por lo menos dice algo bastante significativo, y es que de forma sostenida y de forma continuada durante bastantes años, Aruba se sitúa entre los líderes del sector, ¿no? Con lo cual siempre debería ser una compañía que tengáis en cuenta a la hora de evaluar una posible solución para el entorno educativo. Como hemos visto, ofrecemos una arquitectura única y una gestión totalmente integrada para todos los entornos, acceso remoto, campus, data center, con lo cual eso simplifica enormemente todo lo que es la operación y las características de la red. Utilizamos soluciones avanzadas de inteligencia artificial, de aprendizaje automático para optimizar las operaciones, para hacer la vida mucho más fácil al responsable de IT y optimizar esa experiencia de uso por parte de las personas que se conectan. Nuestra aproximación desde el punto de vista de la seguridad es esta filosofía cero trust, es decir, garantizar que cualquier dispositivo, cualquier usuario, antes de que se conecte a la red, está autenticado,
y sabemos quién es para poder aplicar las políticas de seguridad adecuadas y garantizar la seguridad de todo el conjunto. Y por último, pues señalar las múltiples referencias que tenemos en entornos de universidades y de colegios. Especialmente aquí, pues bueno, me he puesto ahí, me gustaría subrayar, pues bueno, que seguramente estáis al tanto de los proyectos que ha venido haciendo Red.es en los últimos años de escuelas conectadas. Y bueno, pues hay varias comunidades, como las que veis ahí, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, pues que han confiado en la tecnología de Aruba. Simplemente os dejo ahí un dato como referencia. En Andalucía, pues ahora mismo se han desplegado más de 60.000 puntos de acceso Wi-Fi en todos los centros de educación primaria, en institutos, que son los que están dando conectividad a todo el personal, a todos los alumnos en los colegios de Andalucía. Con lo cual, pues bueno, como veis, tenemos ya un montón de referencias, un montón de colegios que están beneficiándose de la tecnología de Aruba. Y por mi parte nada más, ha sido un placer compartir este rato con vosotros y espero que os haya resultado interesante. Gracias. Perfecto. Si tenéis preguntas, tenéis el panel de preguntas y respuestas de Zoom y mientras tanto yo tengo un par de ellas en el sentido de tenemos un centro educativo como es pues eso, un línea 5, aproximadamente unos 1.800 alumnos que tiene una infraestructura que es Wi-Fi AC y se plantean para las clases extendidas el poder adquirir a través de las distintas opciones que has expuesto, Pedro, dispositivos puntos de acceso con Wi-Fi AX, Wi-Fi 6. ¿Tendrían solo que cambiar puntos de acceso? ¿Tendrían que cambiar algún elemento de conectividad de red? Bueno, va a depender. O sea, es cierto que, bueno, pues en una primera aproximación tú cambias un punto de acceso y pones otro de tecnología Wi-Fi 6, pero es cierto que dependiendo de hay digamos, dos elementos importantes. Uno es que puedes a lo mejor estar poniendo puntos de acceso que, bueno, pues que requieran, o a lo mejor vas a aprovechar para cambiar también la topología y proporcionar mayores áreas de cobertura y a lo mejor eso te obliga de alguna forma a rediseñar la propia distribución de APs que tienes actualmente, con lo cual a lo mejor tendrías que hacer seguramente reestructurar de alguna forma el cableado estructurado que ya tienes en el centro. Y luego otro punto importante es que dependiendo de la tipología o el modelo de dispositivo de punto de acceso Wi-Fi 6, pues es posible que desde el punto de vista de elementos como puede ser, por ejemplo, el PO, es decir, la capacidad de darle potencia a ese punto de acceso, pues a lo mejor el switch que se está utilizando no sea suficiente. O también es muy importante, dado que ahora los nuevos puntos de acceso Wi-Fi 6 tienen un ancho de banda, una capacidad de agregar tráfico muchísimo mayor que el entorno AC, claro, es muy importante que la conexión que tenemos del punto de acceso al switch, esa conexión Ethernet, que normalmente es una conexión de 1 giga, no se convierta en un cuello de botella. Entonces, para ello, ahora hay equipos nuevos que nos permiten aprovechar el mismo cableado estructurado que ya tenemos sin que sea necesario cambiar esa tirada de cableado, pero nos van a permitir pasar de 1 giga a 2,5 o incluso a 5 gigabits, que es pues muchas veces un requisito imprescindible o deseable para poder aprovechar toda la capacidad del punto de acceso. También está evidentemente la opción de abordar en una primera fase el cambio de la parte Wi-Fi y dejar para una segunda fase, por ejemplo, la renovación de la infraestructura de red, conscientes de que pues, para poder sacar todo el potencial que me ofrecen los nuevos APs Wi-Fi 6, voy a necesitar hacer también esos cambios desde el punto de vista de conectividad en la parte LAN para tener todo el ancho de banda disponible que me va a ofrecer el propio punto de acceso. Entiendo que en vuestras instituciones tenéis compañeros que han creado contenido utilizando soluciones de Chroma para luego poder hacer entornos de clase invertida y transmitir bien en vídeo o en streaming en directo esos recursos educativos. ¿Creéis que en las instituciones se entiende que el Wi-Fi 6 va a ser la solución para dar el ancho de banda necesario, es hasta 3 veces más velocidad que estamos deseando todos poder adquirir? ¿O todavía se percibe el Wi-Fi 6 como una mejora gradual, como han sido hasta ahora las anteriores evoluciones de Wi-Fi? ¿Qué opináis? Esta situación ha sido nueva, ¿no? Entonces, al final, yo creo que también hay que ver cómo evoluciona, hay que ver cómo damos respuesta,
pero lógicamente las instituciones educativas, por lo menos la nuestra, si va a ser necesario para que la educación sea mejor y los alumnos tengan una calidad de enseñanza mejor, estoy convencido que vamos a dar el paso. En esta situación, un poco lo que, no por nada, un poco lo que menos te apetece es quizás probar algo muy novedoso, muy nuevo, ¿no? E intentar evolucionar con lo que ahora mismo tienes, ¿no? Esta tecnología tiene muy buena pinta y pues vamos a tener que apoyarnos sí o sí en este tipo de tecnologías, pero yo en un principio creo que quiero esperar un poco cómo empieza, cómo evoluciona y cómo se va integrando antes de tomar una decisión de este tipo. Por lo menos en el caso nuestro, si realmente estamos contentos es de la respuesta que ha dado la red. No es algo que hayamos montado hace 15 días, ni hace 20, ni hace 5 meses. Que un proyecto de red inteligente tiene que estar apoyado de un buen diseño, de un buen dimensionamiento del mismo, porque yo, si algo tengo también experiencia, es que todo lo que se hace por decir, bueno, nos vamos a tirar y vamos a hacer esto porque esto es lo mejor. No, yo creo que las cosas hay que hacerlas pensándolas bien, dimensionándolas bien, buscando tanto lo que es socios tecnológicos como proveedores acordes. Yo creo que también es muy importante el estudio, la reflexión y sobre todo el dimensionamiento y hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos llegar. Recordar a todos los asistentes que en la red influye enormemente también, aparte de la electrónica de red inteligente, los dispositivos, lo viejos que sean en cuanto a sus conexiones de red Wi-Fi, y que eliminándolos o sustituyéndolos por versiones más actualizadas con soporte de MUMIMO y opciones de doble banda, vamos a conseguir un cambio también muy importante, que evidentemente no podremos sacar el máximo partido si no tenemos la infraestructura inteligente adecuada, en este caso de Aruba. Creo que hemos aprendido todos muchísimo, que hemos visto, como apunta siempre claramente Íñigo, la necesidad de prepararse, que hemos visto que ya no es una opción, es una obligación. Hemos visto que se puede hacer en varias fases, quizá empezando por los puntos de acceso, pero hay que aprovechar la capacidad de una red inteligente para que ya podamos ofertar el mejor servicio a nuestros clientes. Lo han destacado nuestros ponentes. Antes parecía una parte transparente, que la conexión funcionara o no, pues podía suscitar más o menos quejas, pero no se valoraba la capacidad de tomar decisiones informadas, como se puede hacer ahora con una red inteligente y con ese valor del dato que hemos querido destacar tanto. Espero que lo podamos tomar en consideración para estar más preparados que nunca. Ellos lo estaban, pero ahora tenemos que estarlo muchos más todos. Así que gracias por compartir y yo daría por finalizada la sesión.